All right, we're in lecture number 31, ¿Qué? Estamos en lección 31, talking about the resurrection of Jesus Christ. hablando de la resurrección de Jesucristo. You can look in your Bibles in 1 Corinthians 15. Y puede ir en sus Biblias en 1 de Corintios capítulo 15. Just this statement, I hope that this is more than facts that you are learning, Espero que es más de solo hechos que está aprendiendo en esta clase, but that you're allowing the words and the works of Jesus to personally affect you in your walk with God. Mi oración es que está permitiendo las palabras y obras de Jesús de afectarte personalmente en tu andar con Dios. I'm very glad for those of you that learn and do well on your tests. Estoy muy agradecido por los que aprenden y hacen bien en sus exámenes, But the ultimate desire would be that all of us be more like Jesus. pero el deseo final es que todos seremos más como Cristo. So yesterday we talked about his crucifixion and the trials that led up to it. Ayer hablamos de la crucifixión de Jesús y los juicios que llegaba a eso. And 3 days later, Jesus rose from the dead. Y 3 días después Jesús resucitó de los muertos. That is recorded for us in all four of the first four books of the New Testament. Y ese está ahí por nosotros en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. But the question is, does it really matter that Jesus would rise from the dead in his body? Pero la pregunta es, ¿realmente importa que Jesús iba a resucitar de los muertos en su cuerpo? The Apostle Paul says it absolutely matters. El apóstol Pablo dice que sí importa por completo. For if the Lord Jesus did not rise from the dead, Porque si el Señor Jesucristo no había resucitado de los muertos, then the content of our preaching has no power. entonces el contenido de nuestra predicación no tiene poder. And of all the religions in the world, only Christianity bases its authority on the resurrection of its founder. Y con todas las religiones del mundo, solo el cristianismo basa su fundamento en la resurrección de su fundador. So I pass to read verses 14 to 19 of 1 Corinthians 15. Entonces vamos a leer 1 Corintios 15, comenzando en versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esa vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. As important as the resurrection of Christ is, Qué tan importante que es la resurrección de Cristo, by itself it will not convince the unbeliever. eso solo no va a convencer al incrédulo. Remember the rich man who died and in hell opened his eyes. Recuerda del hombre rico que murió y estando en el infierno, en el aire, alzó sus ojos. He cried out to Abraham to send somebody back to his brothers so they would not end up in the same place. Él clamó a Abraham que podría mandar a alguien de advertir a sus hermanos para que ellos no llegaran al mismo lugar. But Abraham answered, if they won't hear Moses and the prophets, they would not listen if somebody rose from the dead. Pero Abraham dijo, si no escucharon a Moisés y los profetas, no iba a escuchar aunque alguien resucitara de los muertos. So there's some arguments that are used to deny the resurrection. Hay argumentos usados para negar la resurrección de Jesús. Unbelievers will come up with all kinds of reasons to deny the truth. Los incrédulos van a buscar todo tipo de razón de negar la verdad. One very common argument is that the disciples took the body of Jesus. Un argumento común es que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Now it is true, we know from Scripture, the disciples didn't understand what Jesus had taught them. Y es cierto, entendemos de las Escrituras que los discípulos no entendieron lo que Jesús les había enseñado. They missed what he was saying when he was predicting his death by crucifixion. Ellos perdieron lo que estaba diciendo cuando él predijo su muerte por crucifixión.
But the Bible says in John chapter 20, when they arrived at the empty tomb, Pero la Biblia dice en Juan 20 que cuando llegaron a la tumba vacía, they saw that it was empty and they believed. ellos vieron que estaba vacío y creyeron. Meaning, of course, that once they saw the tomb was empty, ¿Y qué significa? Claro que cuando vieron que la tumba estaba vacío, they remembered what Jesus had said and they believed it. ellos recordaron lo que Jesús había dicho y creyeron en él. The enemies of Christ made great effort so that there could not be a faked resurrection. Los enemigos de Cristo hicieron, hicieron un gran esfuerzo para que no habría una resurrección. Remember, they came to Pilate and said, well, this man predicted that he was going to rise from the dead. Recuerda, ellos vinieron a Pilato y dijeron, ese hombre dijo que iba a resucitar de los muertos. And in Matthew 27, verse 65, Pilate said, you have a watch, go make it as sure as you can. Y en Mateo 27, pues Pilato dijo, pues tiene una guardia, vaya y asegurar la tumba. In other words, Pilate was saying, you have the resources, you have the means, En otras palabras, Pilato estaba diciendo, tiene los recursos disponibles, go make certain that nobody can fake this. vaya a ser seguro que nadie puede fingir una resurrección. Make certain no one can steal the body and claim that he rose from the dead. Ser seguro que nadie puede robar el cuerpo y decir que había resucitado de los muertos. But after the resurrection, when the soldiers admitted what had happened, Pero después de la resurrección, cuando los soldados admitió lo que sucedió, the Bible says that they were bribed to be false witnesses. la Biblia dice que fueron pagados para ser testigos falsos. In fact, the Bible says they were given large money. De hecho, la Biblia dice que recibieron grande cantidad de dinero. And they were to claim that somebody came and stole the body of Christ. Y ellos tendrían que decir que alguien vino y robó el cuerpo de Jesús. So you wouldn't have to create false witnesses unless it were true. Entonces no tendría que crear testigos falsos a menos que era cierto la resurrección. And if they had removed the body of Jesus, then the chief priests had the resources to get it back. Si habían quitado el cuerpo de Jesús, el sumo sacerdote tenía los recursos para recuperar eso. With their power and financial resources, Con su poder y recursos económicos, they could have found out who was involved and brought the body back. ellos podrían haber visto quién estaba involucrado y de haber recuperado el cuerpo. So they knew that Christ did rise from the dead, Ellos sabían que Cristo sí había resucitado, but they were trying to create a scenario of doubt. pero estaban tratando de crear un escenario de dudas. So some say the disciples took his body, Algunos dicen que los discípulos llevaron su cuerpo, but imagine how difficult that would have been. pero imagínense qué tan difícil sería eso. To come in the darkness of night with Roman soldiers there and all that was going on. De llegar en la noche y con los soldados ahí de guardia y todo lo que estaba sucediendo. So that is absolutely not even possible. Y es absolutamente ni una posibilidad. Then there are some who deny that Jesus even died. Y había algunos que negaron que Jesús murió. Some think that just under all the intensity of what he experienced, Algunos que pensando bajo la intensidad de todo lo físico que estaba pasando Jesús, that he fainted, and then after being placed in the cold tomb, he woke up. y que él desmayó y después de estar dentro de la tumba ya fresco, él despertó. And let me just remind you, crucifixion is a very slow and painful death. Déjenme recordarles que la crucifixión es una muerte despacio y dolorosa. History tells of some who stayed alive on the cross for up to 3 days. La historia nos cuenta de algunos que quedaron vivos en la cruz por hasta 3 días. Now, Jesus was only on the cross for a few hours, Jesús solo estaba en la cruz por un par de horas,
And Pilate was surprised when they told him that he was dead already. Y Pilato estaba sorprendido cuando le dijeron que ya estaba muerto. So think about a few things regarding that. Entonces piensa en algunas cosas relacionadas con eso. The centurion that testified that Jesus was dead had seen this happen many times. El centurión que testificó que Jesús ya estaba muerto, ya era testigo de muchas otras crucifixiones. In a sense, they were the ones who gave the official death certificate. En un sentido, fueron ellos que dieron el certificado de muerte. In many countries today, when someone dies, En muchos países hoy, cuando alguien muere, some kind of medical authority has to come and verify that they have died. algún tipo de autoridad médico tiene que llegar y verificar la muerte. And so these soldiers discovered that Jesus was dead already. Entonces, esos soldados descubrieron que Jesús ya estaba muerto. And remember, as part of the crucifixion, the spear that went into Jesus' side Y recuerde como parte de la crucifixión, la lanza que metieron en el lado de Jesús pierced the sac that surrounds the heart, or even the heart itself, penetró como la bolsa que está alrededor del corazón o incluso hasta el propio corazón. and the Bible says that water and blood flowed from his side. Y la Biblia dice que agua y sangre salieron de su costilla. So no one would live very long after that. Nadie iba a vivir mucho tiempo después de eso. And if you look closely at all that Jesus experienced leading up to the crucifixion, Si mira cuidadosamente a todo lo que Jesús experimentó llegando a la crucifixión, the beatings, the scourgings, the beating of his face, de los azotes, los golpes, de golpear a su cara, he was already so weak he could not carry the crossbeam to the place of crucifixion himself. él ya estaba tan débil que no podría llevar la cruz a donde él iba a tener la crucifixión. And so if he had just fainted and been placed in the tomb, Entonces, si era cierto que solo había desmayado y puesto en la tumba así, and he awakens in the tomb, y él despierta en la tumba, think of all the obstacles that he faced. piensa en todos los obstáculos que tenía enfrente. He was wrapped in grave clothes. Estaba envuelto en la ropa de enterrar. The stone that covered the opening was sealed in some way. La piedra grande que estaba topando la puerta de una manera estaba sellado. The stone was massive and very heavy. La piedra estaba muy grande y muy pesada. And from the inside, it would have been very difficult to move. Desde dentro sería muy difícil de mover la piedra. And then stationed outside the tomb were the soldiers. Y puesto fuera de la tumba fueron los soldados. So that argument makes no sense either. Entonces ese argumento tampoco tiene sentido. And the third argument that's often given is it was just a hallucination. El tercer argumento que fue dado es que simplemente es una alucinación. The disciples were so worked up emotionally, they just thought they saw Jesus. Los discípulos estaban tan emocionados de que ellos pensaron que vieron a Jesús. They already believed he was alive, and so they were having these hallucinations after the crucifixion. Ya creyeron que estaba muerto, estaba vivo, entonces estaban alucinando eso después de la crucifixión. But again, the Bible shows us that cannot be true. Pero otra vez la Biblia muestra que no puede ser así. They weren't excited, they were very discouraged. Ellos no estaban emocionados, ellos estaban muy decepcionados. The Bible talks about the women going that morning to embalm his body. La Biblia habla de las mujeres de ir en la mañana de poner las esencias en su cuerpo. And the very actions of the disciples showed that they believed that he had died. Las mismas acciones de los discípulos mostraban de que los discípulos creían que él había muerto. And 1 Corinthians 15 tells us that
up to 500 people saw him at the same time. 1 de Corintios 15 nos dice que hace 500 personas vieron a Jesús resucitado en el mismo momento. That's verse number 6 of chapter 15. Es el 1 Corintios 15, 6. Do you think it's possible for 500 people to have the same hallucination at the same time? ¿Usted cree que es posible que 500 personas van a tener la misma alucinación en el mismo momento? That really doesn't make any sense either. Otra vez, no tiene sentido. The truth of the matter is Jesus Christ really died. La verdad del asunto es que Jesucristo realmente murió. And 3 days later, bodily, he came out of the tomb. Y 3 días después, corporalmente, él salió de la tumba. So secondly, let's consider the evidence for the bodily resurrection. Entonces, segundo, vamos a considerar la evidencia por la resurrección corporal. The evidence of the empty tomb is very important. Y la evidencia de la tumba vacía es muy importante. The Bible tells how when the disciples arrived at the tomb, they went in. La Biblia dice de cómo cuando los discípulos llegaron a la tumba, pues entraron. And it was very easy to see that the tomb is empty. Y era muy fácil de ver que la tumba estaba vacía. Their hearts were very heavy, Sus corazones estaban muy cargados. but it's very unlikely that they went to the wrong tomb. Pero no es muy probable que ellos fueron a la tumba equivocada. In fact, the presence of the Roman guards De hecho, la presencia de la guardia romana and the presence of the angels y la presencia de los ángeles indicate that they were at the correct tomb. indica que estaban en la tumba correcta. As I mentioned yesterday or the day before, Como lo mencioné ayer o el día antes, I've been able to go to Israel a few times. he podido ir a Israel algunas veces. And part of that tour is to go to the location of the garden tomb. Y parte del tour es de ir a la ubicación de la tumba en el huerto. We're not 100% certain that that tomb is the place where Jesus' body was laid. No estamos 100% seguros que era esa tumba donde echaron el cuerpo de Jesús. But it is very common to that day and time. Pero es muy común a ese día y tiempo. And I've had the privilege of stepping into that tomb. He tenido el privilegio de entrar en esa tumba. It is a very small room, Es un espacio muy pequeño. and it would not be possible to miss somebody being in there. No sería posible de equivocarse si había alguien adentro o no. So we have the evidence that the tomb was empty. Tenemos la evidencia que la tumba fue vacía. Then we also have the witnesses to the resurrected Savior. También son los testigos por el Salvador resucitado. At the beginning, they were a little hesitant, Al principio estaban pues esperando, estaban inseguros. but as the proof became overwhelming, they became more vocal. Pero ya que era aumentando más las evidencias, ellos comenzaron a ser más vocales. The majority of them had spent the previous 3 years with Jesus. La mayoría habían pasado los 3 años anteriores en presencia de Jesús. They knew him very well. Conocieron muy bien a Jesús. So they would not have been mistaken when they saw him. Entonces ellos no estarían equivocados cuando vieron a Él. And what's very interesting is after the resurrection, Lo que es muy interesante es después de la resurrección, no amount of persecution they faced ninguna cantidad de persecución que ellos enfrentaron would change their testimony as to what they saw and what they knew to be true. podría cambiar su testimonio en lo que ellos vieron y que sabían que era la verdad. In fact, to me, one of the strongest testimonies to Christ's resurrection De hecho, para mí, uno de los testimonios más fuertes de la resurrección de Jesucristo was a great change in these disciples following his resurrection. era el gran cambio en esos discípulos después de la resurrección de Jesús. They became dynamic witnesses to the risen Savior. Ellos comenzaron a ser testigos dinámicos por el Salvador resucitado. Many of them were put in prison for their preaching, Muchos de ellos se echaron en la cárcel por su predicación. and the majority of the disciples were actually killed for their faith. They were martyrs. Y la mayoría de los discípulos fueron matados por su fe, fueron mártires. You don't lay down your life like that unless you're absolutely convinced. Usted no va a entregar su vida así, a menos que está 100% convencido.
And then we have the numerous post-resurrection appearances of Christ. Y después tienen los numerosos apariencias de Cristo después de su resurrección. If we look at all the different scriptural references, we'll find 11 different resurrection appearances. Entonces, si vamos a ver a las diferentes referencias, vamos a ver 11 apariencias diferentes después de la resurrección. The Lord appeared to Mary Magdalene in John chapter 20. El Señor apareció a María Magdalena en Juan 20. In Matthew chapter 28, the other women that went to the tomb early. En Mateo 28, las otras mujeres que fueron a la tumba temprano. In Luke 24, he had an appearance with Simon Peter. En Lucas 24 tenía una apariencia con Simón Pedro. In Luke 24, the two Emmaus Road disciples. En Lucas 24, los discípulos que están en el camino a Ameo. The evening of Resurrection Sunday, he appeared to the 10 in the upper room. En la noche de día de resurrección, él apareció a los 10 que estaban en el aposento alto. Of course, Judas was not there, for he had already killed himself. Que claro, Judas no estaba ahí porque ya había él quitado su propia vida. And Thomas, whom we know being doubting Thomas ever since. Y Tomás, a quien conocemos como Tomás dudando desde entonces. Then 8 days later, to the 11 disciples with Thomas present. Y 8 días después, a los 11 discípulos con Tomás ya presente. Then in John 21, the 7 who went fishing. En Juan 21, los 7 que fueron a pescar. Remember, Simon Peter said, I'm going fishing, and others went with him. Y recuerda que Simón Pedro dijo, yo voy a pescar, y otros fueron con él. And that's that famous event when the Lord 3 times asked Peter, Peter, do you love me? Y ese es un evento famoso cuando 3 veces el Señor preguntó a Pedro si me amas. Then just before giving the Great Commission, the disciples met the Lord on the mountains in Galilee. Y antes de dar la gran comisión, el Señor encontró con los discípulos en Galilea. In 1 Corinthians 15, verse 6, it talks about the 500 who met him. En 1 Corintios 15:6 habla de los 500 que vieron a él. Verse 7 of 1 Corinthians 15 tells his appearance to James. Versículo 7 de capítulo 15 habla de su apariencia a Jacobo. Then in Acts chapter 1, at his ascension, En Hechos 1, en su ascensión, when Stephen the deacon was being stoned to death, the Lord appeared to him there in Acts 7. cuando Esteban, el diácono, estaba siendo apedreado, el Señor apareció a él en Hechos 7. And then he's called an apostle because Saul of Tarsus saw the Lord on the road to Damascus. Y él está llamado un apóstol porque Pablo, el Saulo de Tarso, vio al Señor en camino a Damasco. So time after time after time, Entonces, una y otra vez, the risen Lord saw and met with all these different witnesses. el Señor resucitado vio y se reunió con todos esos testigos, Testifying that they saw him. testificando que ellos vieron a él. An eyewitness testimony is one of the strongest testimonies in a court of law. Un testimonio de ojo es uno de los testimonios más fuertes en el corte. And so we have these multitude testimonies. Entonces tenemos la multitud de testimonios. But then when we see the change in the disciples, as I mentioned, Y después cuando veamos el cambio en los discípulos, como yo mencioné, they lived lives that showed forth great spiritual power, ellos vivieron vidas que mostraron gran poder espiritual, courage, valor and a determination to live for the Lord. y una determinación de vivir por el Señor. In fact, the 5th book of our New Testament is called the Acts of the Apostles. Y de hecho, el quinto libro de nuestro Nuevo Testamento se llama Los Hechos de los Apóstoles. And we love the book of Acts because of its content.
disfrutamos mucho el libro de Hechos por su contenido. It reveals to us the power of the Holy Spirit at work through these disciples. Revela a nosotros el poder del Espíritu Santo obrando por medio de los discípulos. In Acts chapter 2, we have the story of Pentecost. En Hechos 2 tenemos la historia de Pentecostés. Just a few days earlier, Peter was denying the Lord, Unos pocos días antes, Pedro estaba negando al Señor, but now he's restored to the Lord and is preaching a sermon. pero ahora él está restaurado al Señor y está predicando el sermón. And 3,000 people were saved, baptized, and added to the church. Y 3,000 personas fueron salvos, bautizados y añadidos a la iglesia. Now, remember that church had about 120 people gathering, Y recuerda que esa iglesia tenía 120 personas reunidos. and in one event, 3,000 are saved and added to that church. Y en un evento, 3,000 son salvos y añadidos a esa iglesia. That doesn't just happen. Eso no solamente sucede. The Holy Spirit's power was shown there. El poder del Espíritu Santo fue mostrado y manifestado ahí. Then in Acts chapter 5, in Peter's preaching, we have the story of Ananias and Sapphira. Y en Hechos 5, en la predicación de Pedro, tenemos la historia de Ananías y Zafira, Who were trying to hide their sin in the church, and God judged them. y que estaban tratando de esconder su pecado en la iglesia y Dios juzgó a ellos. And they both were stricken and died. Y ambos fueron matados al momento. And throughout Acts, we see healings that validated the power of the message. Y durante el libro de Hechos veamos sanaciones que iba validando el mensaje. The story I just mentioned in Acts 9, the confrontation of Saul on the road to La Damascus. historia que acabo de mencionar en Hechos 9 y la confrontación de Saulo en camino a Damasco. And the amazing change in his life from being a persecutor to proclaiming the gospel. Y el cambio increíble en su vida de ser un perseguidor a un predicador del evangelio. And then the spread of the gospel through the mission teams and missions trips that are recorded. Luego el repartimiento del evangelio por los misioneros y los equipos de misioneros está grabado. And as some have said, the greatest church planter ever was this man who used to throw people in jail. Y algunos han dicho que el mejor plantador de iglesia fue eso que antes estaba echando a gente en la cárcel. And then we have the evidence of the local church as a result. Después tenemos la evidencia como de una iglesia local como resultado. Remember, the church was started back in Matthew 16, Y recuerda que la iglesia fue comenzado en Mateo 16. but now it's empowered to do the work that what God created it to do. Y ahora está empoderado de hacer la obra que Dios lo creó para hacer. But think about this one change that shows us Christ's resurrection. Pero piensa en ese único cambio que nos muestra la resurrección de Jesucristo. For hundreds of years, the Jews had always worshiped on Saturday. Por cientos de años, los judíos siempre habían adorado en el sábado. That was their Sabbath. Ese era su día de reposo. It was a very unique and special day. Y era un día único y especial. It permeated all of culture. Iba a tratar iba a ser parte de toda la cultura. In fact, if you go to Israel today, you still see the effects of the Sabbath. De hecho, si va a Israel hoy, aún va a encontrar los efectos del sábado. For example, on the Sabbath, when you go to the hotel, Por ejemplo, en el sábado, día de reposo, cuando va al hotel, there's an elevator for Gentiles that operates like it always does. hay un elevador por los gentiles que va operando de manera normal, But the Jews would never use that. pero los judíos nunca van a usar eso. There is a special Shabbat elevator. Hay un elevador Shabbat especial. In other words, you don't even push a button there. En otras palabras, allí ni toca el botón. When they get in that elevator, it automatically stops at every floor. Cuando ellos suban al elevador, él va y se para en cada piso. Because if you push that button, it's work. Porque si toca el botón, ese es trabajo. Or if you're going to check into a hotel, Si va a hacer el check-in, entrar en el hotel,
On any other day, you may be able to check in at 1 in the afternoon or 2 in the afternoon. En cualquier otro día quizás puede entrar en el hotel a la 1 o 2 de la tarde. I don't have that happen in Ajax. Eso no sucede donde estoy en Canadá. On the Sabbath, you can't check into the hotel till way after 6 p.m. En el sábado, el día de reposo en Israel, no puede entrar en el hotel hasta que mucho después de las 6 p.m. because the cleaning staff won't start cleaning the rooms till 6 p.m. Porque los que están haciendo limpieza no comienza hasta después de las 6 p.m. when the Sabbath ends. Y cuando termina el día de reposo. So the illustration I'm trying to make here is imagine the church now changes its worship from Saturday to Sunday. No, de la ilustración que estoy mencionando es que imagínense el cambio en la iglesia, que toda la iglesia está cambiando su día de adoración de sábado a domingo. Now we don't think about that very much, No pensamos en eso mucho, but imagine Pastor Adam calling all the pastors in El Salvador, pero imagínense el pastor Adam llamando a todos los pastores en El Salvador and he's had some kind of special revelation from God y ha tenido algún tipo de revelación especial de Dios, that the right day to worship is now Tuesday. que ahora el día correcto de adorar a Dios es martes. So all churches are supposed to change their schedule and now have church on Tuesday, not Sunday. En donde todas las iglesias ahora deben cambiar su horario y tener culto martes y no el domingo. Can you imagine everybody saying, oh yeah, sure, that's what we're going to do? Puede imaginar todas las iglesias y decir, sí, claro, harémoslo. This was a big deal. Esa era cosa grande. But every Sunday when we gather in church, Pero cada domingo cuando reunimos en la iglesia, we are celebrating the empty tomb and a risen Savior. estamos celebrando la tumba vacía y el Salvador resucitado. In fact, I put a quote in your notes from one writer De hecho, puse una cita en sus notas de un autor who said the Church of Jesus Christ is built on the foundation of an empty grave. y dijo que el fundamento de la iglesia de Jesucristo está construido sobre los cimientos de la tumba vacía. So let's think about Christ's resurrection body. Y nos vamos a pensar en el cuerpo resucitado de Cristo. The resurrection of body of Christ was clearly identified with that body that was laid in the tomb. La resurrección del cuerpo de Cristo fue identificado claramente con el cuerpo que fue echado en la tumba. The nail prints that were in his hands and feet when they laid the body in the tomb were still there in his resurrection body. Las marcas que estaban en sus manos y sus pies de los clavos, cuando ellos lo enterraron en la tumba, estaban ahí aun cuando él resucitó de los muertos. In fact, the piercing of his side was still evident when they saw his resurrection body. De hecho, donde metieron la lanza en su costilla, también estaba evidente aún en su cuerpo resucitado. And so, though there were times when people were a little slow to recognize him, Entonces, aunque había tiempos que había gente despacio para reconocer a Jesús, in fact, when Mary thought he was a gardener, is one time, de hecho, cuando María pensó que él era el que cuidaba el jardín, es una vez, when he turned and spoke, he was clearly recognized. cuando él dio vuelta y habló, era claro de quién era. Then also remember that Jesus ate with his disciples during that time between his resurrection and ascension. Y también recordar que Jesús comió con sus discípulos durante ese tiempo entre su resurrección y su ascensión, Which clearly shows us he wasn't just a spirit. que claramente muestra que no era solo un espíritu. And his resurrection body had substance. They could touch him, they could hold him. Y su cuerpo resucitado tenía sustancia, podría tocarlo, podría tenerlo. In fact, in Luke 24, verse 39, he said,
For a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have. Porque él dijo en Lucas 24:39 que un espíritu no tiene carne y huesos como vea que yo tengo. But one of the big changes in his resurrection body, though he had substance and they could see him, Y algunos de sus cambios grandes en su cuerpo resucitado, aunque tenía sustancia, podría verlo. he could immediately disappear. Él podría inmediatamente desaparecer. Remember, at the end of that journey on the Emmaus Road, Recuerda al final de la jornada en el camino de Ameo, as they invited him in to share a meal, mientras que invitaba a él de compartir una comida, the Bible says when he broke bread, their eyes were open, la Biblia dice que cuando él quebró el pan, sus ojos estaban abiertos, which simply means they knew who he que was. simplemente significa que ellos sabían quién era. And the Bible says he was no longer there. Y la Biblia dice que ya no estaba ahí. They walked back to Jerusalem to tell the other disciples. Ellos caminaron de regreso a Jerusalén para decir a los otros discípulos. And the next appearance of Christ is when he suddenly appeared in the upper room with them without coming through a door. Y la siguiente apariencia de Cristo es cuando apareció en el aposento alto con ellos sin usar las puertas. And in his resurrection body, he breathed as any normal human body would. En su cuerpo resucitado, él respiró como cualquier cuerpo normal iba a respirar. Because in John chapter 20, verse 22, it says he breathed on them and they received the Holy Spirit. Porque en Juan 20:22 dice que sopló en ellos y recibieron Espíritu Santo. So there were many things consistent with his crucified body and his resurrection body. Había muchas cosas constantes con su cuerpo crucificado y su cuerpo resucitado. But there were many changes in his resurrection body as well. Pero había muchos cambios en su cuerpo resucitado también. In fact, there were enough changes that his recognition was delayed a few times. De hecho, había suficientes cambios que de reconocerlo tardó a veces. The two key instances we've already mentioned. Ya mencionamos los dos momentos clave de eso. The disciples on the way to Emmaus Los discípulos en el camino a Emeo and Mary in the garden who thought he was a gardener. y María en el huerto que pensaba que era el jardinero. While Jesus ministered on earth, he had a human body like you and I. Mientras Jesús ministraba en la tierra, él tenía un cuerpo humano como usted y yo. But following his resurrection, there were no limitations on his transportation or the distances he could travel immediately. Pero según su resurrección no había limitaciones en transporte o las distancias que él podría cubrir de inmediato. As I already mentioned, Jesus said his body had flesh and bones. Ya como ya he mencionado, Jesús dijo que su cuerpo tenía huesos y carne. But he was not limited by physical barriers. Pero él no estaba limitado por las barreras físicas. On two occasions, he passed through the wall without going through a door. En por lo menos dos ocasiones, él pasó por la puerta sin usar pasó por el muro sin usar la puerta. I would not suggest you try that. No recomiendo que pruebe eso. It's very painful. Es muy doloroso. And though he ate in his resurrection body, Y aunque él comió en su cuerpo resucitado, it never says that he was hungry or thirsty or needed rest after his resurrection. nunca dice que él estaba cansado o tenía hambre o sed después de su resurrección. Now there's some confusion about who raised Jesus from the dead. Hay algo de confusión de quién levantó a Jesús de los muertos. The Bible says that God raised Jesus from the dead. La Biblia dice que Dios lo levantó de los muertos. In fact, I give you several references here. Entonces le doy varias referencias en sus notas. We can read Romans chapter 6, verse 4. Podemos leer Romanos 6:4. You want to read it? Yeah, go ahead. Y dice, está en sus notas, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. So he was raised from the dead by the glory of the Father. En donde fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre. But the Bible also says that he raised himself from the dead. Pero la Biblia también dice que Él levantó a sí mismo de los muertos. In John chapter 2 verse 19, En Juan 2:19 respondió a Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. and also chapter 10 verses 17 and 18. También Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque me pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. And the point I'm just making is, even in his resurrection from the dead, El punto que estoy haciendo es aún en la resurrección de su muerte, we see the work of God in the Godhead, in the Trinity, working together. encontramos la obra de Dios en la Trinidad obrando en unidad. So let's consider the significance of Jesus' resurrection. Entonces vamos a considerar el significado de la resurrección de Jesús. The resurrection is significant because it gives proof of the person of Jesus Christ. La resurrección es importante porque da evidencia de la persona de Cristo. It just affirms to us that he truly is Lord, Eso afirma a nosotros que Él sí es el Señor, because it's a declaration of his deity and authority. porque es una declaración de su deidad y autoridad. He is in charge even through the process of death. Él está encargado aún en el proceso de la muerte. He's not only Lord, but he is the Christ. No solamente es Señor, es el Cristo. Understand that Christ is not a name, but a title. Reconocer que Cristo no es un nombre, es un título. It means Messiah or deliverer. Significa Mesías o libertador. He is the Savior. Él es el Salvador. And then he is Jesus. Él es Jesús. His name simply means Jehovah saves. Su nombre simplemente significa Jehová salva. We go back to the story of his incarnation in Matthew chapter 1, Regresamos a la historia de su encarnación en Mateo 1, where the angel told Joseph, you'll call his name Jesus, donde el ángel dijo a José, va a llamar su nombre a Jesús, for he is coming to save his people from their sins. porque Él viene para salvar a su pueblo de los pecados. So to be the Savior, yes, he had to die on the cross. En donde para ser el Salvador sí tenía que morir en la cruz. But if he did not rise from the dead in a bodily resurrection, Pero si no levantara de los muertos en la resurrección corporal, then he is just a man, entonces solamente es un hombre, a good man, es un buen hombre, and an example, un ejemplo, but not the Savior. pero no el Salvador. So the resurrection of Jesus is absolutely essential to all of his work. Entonces la resurrección de Jesús es absolutamente esencial por toda su obra. He promised that he would be sending the Holy Spirit after his death and resurrection. Él prometió que iba a estar mandando su Espíritu Santo después de su muerte y resurrección. In John chapter 14 and chapter 15, En Juan 14 y 15, in the upper room with his disciples before his crucifixion, en el aposento alto con sus discípulos antes de la crucifixión, he said that he must die and go away, Él dijo que Él tenía que morir y ir, speaking of his resurrection and ascension to heaven, hablando de su resurrección y su ascensión al cielo, but that he would send the presence of the Holy Spirit, pero Él iba a mandar el Espíritu Santo and the Holy Spirit would be in each of them y el Espíritu Santo iba a morar en cada uno de ellos and be their comforter. y ser su consolador. Understand that a comforter doesn't mean someone who comes along and makes you feel better about yourself. Entender que un consolador no es alguien que viene y hace a usted de sentir mejor por sí mismo. What it is representing is he comes alongside and enables us to go forward. Lo que representa en eso es que viene al lado
y nos hace capaz de ir para adelante, to do that which maybe we don't think we can do, de hacer lo que pensamos que quizás no podemos hacer and to finish the tasks that God has called us to do. y de terminar el deber que Dios nos ha llamado a hacer. So the resurrection was essential for the sending of the Holy Spirit. Entonces la resurrección era esencial para poder enviar el Espíritu Santo. But it was also essential for his work as our advocate today. Pero también era esencial por su obra como nuestro abogado hoy. The Bible teaches us that now we have an advocate with the Father who is Jesus Christ. La Biblia nos enseña que ahora tenemos un abogado con el Padre, quien es Jesucristo. And then his work as our intercessor. Y después su obra como nuestro intercesor. We don't have to go through anyone else in prayer. No tenemos que ir por medio de alguien más en oración. But the Bible teaches that he ever liveth, he's eternal, making intercession for us. Pero la Biblia nos enseña que Él es eterno haciendo intercesión por nosotros. I'm so glad that we do not believe that you need to go and confess your sin to man. Estoy muy contento que nosotros no creemos que tiene que ir y confesar su pecado al hombre. I'm sure many of you have seen Catholic churches and confessionals where you confess your sin to a man. Y seguramente muchos han visto la Iglesia Católica y ese lugar de confesión donde puede confesar sus pecados a un hombre. As a child of God, we can go directly to our Father Como hijo de Dios podemos ir directamente a nuestro Padre by the intercessory work of Jesus Christ. por la obra de intercesión por Jesucristo. And then his resurrection was essential for gifting believers to do the work of God. Entonces su resurrección era esencial para dar a los creyentes lo que necesita para hacer la obra de Dios. The Bible teaches that when we were saved, we're given at least one spiritual gift. La Biblia nos dice que cuando somos salvos recibimos por lo menos un don espiritual. And those gifts, which are given to us in Romans 12 and 1 Corinthians 12, Y esos dones que se mencionan en Romanos 12, 1 Corintios 12, enable the local church to fulfill all God wants it to do. permiten a la iglesia local de hacer lo que Dios quiere que haga. And so these gifts are necessary for a church to be all God wants it to be. Esos dones espirituales son necesarios para que una iglesia puede hacer lo que Dios quiere que sea. But that also includes a giving of gifted men to lead the church. Pero también ese incluye de dar hombres con dones para guiar a la iglesia. Ephesians 4:11 talks about the giving of pastors and teachers to the church. Efesios 4:11 habla de dar a pastores y maestros a la iglesia, Whose responsibility is the training up of the members of the church to do the work of God. que su responsabilidad es de entrenar a los miembros de la iglesia para hacer la obra de Dios. So the resurrection of Christ was essential for the giving of spiritual gifts and gifted men to the church. Donde la resurrección de Cristo fue esencial en dar a los dones espirituales y las personas específicas para la iglesia. And the resurrection of Christ is essential for his giving of spiritual power. Y la resurrección de Jesucristo es esencial por su poder espiritual. In the giving of the Great Commission in Matthew chapter 28, verse 18, Mientras que estaba dando la gran comisión en Mateo 28, 18, Jesus said that all power was given unto him. Jesús dijo que todo poder fue dado a él. And what he is saying is he will empower us to spread the gospel and to baptize those converts. Lo que él está diciendo es que él va a dar a nosotros el poder para compartir el evangelio y bautizar a los recién salvos. And similarly, Acts 1:8 says we'll receive power after the Holy Ghost has come upon us. Y de manera parecida, en Hechos 1:8 dice que vamos a recibir el poder cuando recibimos el Espíritu Santo. And then the resurrection of Jesus Christ is essential for him to go and prepare a place for us. Y otra vez, la resurrección de Jesús es esencial para que Él puede ir y preparar un hogar por nosotros. Remember in John chapter 14, Jesus said to his disciples,
Recuerde que en Juan capítulo 14 Jesús dijo a sus discípulos, And he said, I'm going to go and prepare a place for you. Él dijo, yo voy y voy a preparar un lugar por usted. And if I go and prepare that place, I will come again and receive you unto myself. Y si voy y preparo ese lugar, voy a regresar de nuevo y traerlo a mí. So the resurrection is necessary for Christ to do his work. Entonces la resurrección de Jesús es necesario para que haga Dios su obra. And then the resurrection is just another proof of the inspiration of scriptures. La resurrección es otra prueba por la validez de las escrituras. Both the Old and New Testament has prophecies regarding Christ's death and resurrection. Tanto el Antiguo y Nuevo Testamento tiene profecías acerca de la muerte y resurrección de Cristo. So the reality of the resurrection validates those prophecies as being true. Entonces la realidad de la resurrección está validando esas profecías de ser ciertas. So the resurrection not only fulfills the prophecies that were given by others, Entonces la resurrección no solamente está cumpliendo la profecía dada por otras, but it also fulfills the words of Jesus Christ himself. pero también ese cumple con la palabra de Jesucristo mismo. As we've seen the last 2 days, on many occasions, Jesus said to his disciples, I must go to Jerusalem. Y como hemos visto en los últimos días, Jesús dijo muchas veces, necesito ir a Jerusalén. And there I will be crucified Y allí voy a ser crucificado. and will be buried and rise again 3 days later. Y seré sepultado y resucitaré 3 días después. And exactly as Jesus said it would happen, it happened. Exactamente como Jesús le dijo, es como le fue. And so the resurrection of Jesus Christ is absolutely vital. Entonces la resurrección de Jesucristo es absolutamente vital. In that passage in 1 Corinthians chapter 15, Paul said many important things. Y ese pasaje en 1 Corintios 15, Pablo dijo muchas cosas importantes. But one of them that stands out to us today is that our faith would be vain and we would be hopeless. Pero una de las cosas que resalta a nosotros hoy es que sin la resurrección nuestra fe sería en vana y también estaríamos sin esperanza. But because Christ rose from the dead, Pero como Cristo resucitó de los muertos, we're not hopeless, but we're hopeful. no estamos sin esperanza, sino que sí tenemos esperanza. And our faith isn't empty, but it has substance. Y nuestra fe no es vacía, sí tiene sustancia, Because it is based on validated truth. porque está basado en la fe validada. All right, we'll begin the next lecture here just for a few moments. Vamos a comenzar la siguiente lección, aunque sea por unos momentos. Turn to the book of Acts, chapter number 1. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Busca ahí en su Biblia. And we're going to talk about Christ's ascension to heaven. Vamos a hablar de la ascensión de Jesucristo al cielo. Remember, after Christ's crucifixion and his body was placed in the grave, Recuerda, después de la crucifixión de Cristo y su cuerpo fue puesto en la tumba, as we have just examined the importance of his resurrection, mientras hemos examinado la importancia de su resurrección, he only spent about 40 days on earth following his resurrection. solo pasó unos 40 días en la tierra después de su resurrección. And Acts chapter 1 tells us about when he ascended back to heaven. Y Hechos 1 nos dice de cuando él ascendió al cielo. So Pastor will read verses 8 down through 11. Entonces vamos a leer, sigue con su vista, Hechos 1, de 8 a 11. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado,
y le recibió una nube que la ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. So we know from Scripture that the Lord Jesus Christ is omnipresent, Nosotros sabemos de las Escrituras que el Señor Jesucristo es omnipresente, meaning He is spiritually present everywhere all the time. que habla de ser espiritualmente presente en cualquier lugar, en cada momento. Which has a large impact on our lives, Ese tiene un impacto grande en nuestras vidas. meaning we are never alone. Significa que nunca estamos a solos. We may feel like we're alone, but we're not alone. Quizás sentimos de estar solos, pero no estamos a solos. As a child of God, we have the presence of the Holy Spirit in our lives Como hijo de Dios, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas and the reality of the omnipresence of Christ no matter where we go. y la realidad de la omnipresencia de Dios donde sea que andamos. While that is absolutely true, Mientras que eso es completamente cierto, He is bodily present in heaven during this present age. Él es corporalmente presente en el cielo durante ese tiempo. And He will come in the air at the rapture, not to the earth. Él va a venir en el aire, en el rapto, no va a venir hasta la tierra. Then 1,007 years after that, He will bodily return to this earth once again. Y 1007 años después de eso, corporalmente va a regresar a esa tierra nuevamente. So in the passage we just read from Acts chapter 1, Entonces, en el pasaje que leímos en Hechos 1, we see the Lord Jesus returning to glory. encontramos al Señor Jesucristo regresando a la gloria. He came down from heaven in the incarnation, Él vino del cielo en la encarnación and now about 33 years later, He is returning to heaven. y ahora 33 años después Él está regresando al cielo. So the ascension ended Jesus' earthly ministry. Entonces la ascensión se acabó el ministerio terrenal de Jesús. This is the final chapter of His earthly life. Y ese es el último capítulo de su vida terrenal. It began in Bethlehem Se comenzó en Belén with His incarnation, con su encarnación and now it is ending with His ascension. y ahora ese va a terminar con su ascensión. There are 3 key passages that talk about this. Hay 3 pasajes claves que hablan de eso. I gave you 2 in your notes, Hay 2 en sus notas and we read Acts chapter 1. y leímos Hechos 1. Just to add to it, why don't we read Mark 16, 19, and 20? Para añadir, ¿por qué no vamos a Marcos 16, 19, 20? Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. So the Bible talks there in Mark 16 of receiving Him up, Entonces la Biblia habla en Marcos 16 de recibir a Él arriba. or in Acts chapter 1 verse 9, Him being taken up. En Hechos 1:9 de ser llevado arriba. It's a verb that just simply means something which is lifted up. Es el verbo que simplemente habla de levantar a algo. As on a sailboat, how sailors would hoist the sail. They'd lift up the sail. Igual como en la lancha se va a preparar para recibir el viento. Verse number 9 says that a cloud received Him out of their sight. Y versículo 9 dice que una nube le recibieron de su vista. Though it seemed that He was supported by the clouds, Y aunque parece que él está apoyado por las nubes, that was visually what these disciples saw. eso es visualmente lo que los discípulos vieron. But the Lord He's not limited by gravity, etc. Pero el Señor no es limitado por gravedad y todo eso.
So the Bible says in verse number 10, as he went up. Entonces la Biblia dice en versículo 10, entre tanto que él se iba. It's talking about taking a journey or bringing the journey to a conclusion. Está hablando de tomando una jornada o trayendo a conclusión a la jornada. That he was taken up from them. Que él estaba llevado de ellos. So this teaches a few things about the ascension. Eso enseña algunas cosas acerca de la ascensión. There are four that I give you there in the notes. Hay 4 que he dado ahí en las notas. Jesus' ascension to heaven was gradual. La ascensión de Jesús al cielo fue gradual. While in Luke 24 and other places during these 40 days, Mientras en Lucas 24, en otros lugares, en esos 40 días, Jesus was not limited by time and space. His movements took place. Jesús no era limitado en tiempo y espacio en sus movimientos. They were standing on that hillside and they saw his body slowly, gradually rise. Ellos estaban parados ahí en el monte y estaban viendo a su cuerpo gradualmente de ir subiendo. And the second thing it teaches us very simply is this was visible. Y la segunda cosa que eso nos enseña es simplemente que ese fue visible. There were several eyewitnesses there to validate what happened. Había varios testigos de ojo allí de validar lo que había sucedido. And it was bodily. His body went. Y era corporalmente, su cuerpo se fue. That same body that they had spent the last 40 days with. Ese mismo cuerpo que habían pasado los últimos 40 días con eso vivo. Where they had had meals with him. Donde tenían comidas con él. They came off the Sea of Galilee in John 21 and he had fish cooking on the fire with him. Salieron del mar de Galilea en Juan 21 y comieron pescado con Jesús. And then ultimately there was a place where he was received into the clouds. Y al final había un lugar donde él fue recibido en las nubes. I take that to teach us that then he disappeared into the clouds on his way to heaven. Yo entiendo que eso nos está enseñando que él desapareció entre las nubes en camino al cielo. So this was not some kind of a mystical event. Ese no era algún evento místico. The same resurrection body that we were just talking about that had the scars and would still eat. And still what? He would still eat Oh. with them. Ese es el mismo cuerpo resucitado que todavía tenía las cicatrices, que todavía podría caminar y comer. Slowly and visibly ascended up into heaven. Ese mismo cuerpo está gradualmente y despaciosamente subiendo al cielo. This is a natural break point, and then we can come back and finish this lecture. Ese es excelente punto para pausar y vamos a regresar para terminar la lección. Entonces a las 9:03 vamos a